Buenos días. Ante todo les agradecemos la presencia con este día de frío. La mesa que vamos a tener en este momento es de evaluación de tecnologías en salud a la evaluación de programas sanitarios y nos acompañan Arturo Schweiger, Caterina de la Puente y Erika Argao, que son todos representantes de las AES de Latinoamérica. Así es que vamos a dar inicio con Arturo, quien es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Salud de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía de la Universidad de Boston, becario Fulbright, grado profesor universitario de la Universidad y Salud, director de la Maestría en Economía y Gestión de la Salud en modalidad presencial y modalidad virtual. Profesor titular de formulación y evaluación de proyectos sociosanitarios y miembro de la Comisión Directiva de AES, socio fundador y vicepresidente de AES Latinoamérica, miembro del Comité Financiero de la IEA. Vamos a tomar 15 minutos por expositor y nos vamos más cerca, ¿no se escucha? Gracias, perdón. Bien, y nos vamos a ir cambiando en la medida que va finalizando cada presentación para poder hacer la transmisión en streaming. Bueno, le damos el tiempo a Arturo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo quiero felicitar a la comisión directiva de AES, a esta nueva comisión, particularmente en la cabeza de Ariel, de Santiago, de Noemí, de Facundo, de toda la gente que se rompió el tujes y logramos este éxito que somos más o menos 150, 200 personas acá y ayer hubo otras 200 por streaming, que yo todavía no entendí qué es, pero bueno, parece que hay mucha gente que lo mira, digamos, ¿no? Y además muy contento de que veo varios alumnos acá de los posgrados de iSalud y de Economía y Gestión, actuales y pasados, otros que deben las tesis, también están por acá. Y la verdad que es una alegría. La otra cosa es que si se ve, digamos, ven que tenemos un loguito ahí abajo que se llama AESLAC. Eso fue un invento que hicimos hace unos años, coordinados por Ginés en Cuba, y empezó en 2008, y gracias a eso nosotros hemos tenido esta mesa de AESLAC con expositores como en este caso de Chile, y la presidenta de AES Brasil, Erika, y de Chile vino Caterina de la Puente, que tiene un nombre parecido a una colega nuestra. Bien, dicho todo esto, para nosotros es importante que haya una continuidad y que haya continuidad en los contenidos y los conocimientos. Por ejemplo, las mesas de ayer fueron excelentes, la de hoy a la mañana abre una puerta a todo lo que es bioeconomía aplicada y todo lo demás. Y justamente en todo este contexto es que a nosotros nos interesa desarrollar un poco el tema de evaluación económica de tecnología de salud, que incluso cuando discutíamos el tema de este congreso, la idea de este congreso es evaluación económica desde la evaluación tradicional de fármacos, incluyendo dispositivos médicos, incluyendo TICs, e incluyendo este tema que vamos a hablar hoy, que es programas sociosanitarios. Porque alguno de la gente que tiene varios años en la profesión recuerda lo que llamaban la evaluación de proyectos sociales, o la evaluación social de proyectos, mejor dicho, y el tema sociosanitario es un tema importante. ¿Por qué? Porque Argentina como país y los países de la región requieren desarrollar programas y hacerlos en forma sostenida. Y a veces nosotros en economía de la salud nos entusiasmamos con la evaluación de tecnología de salud y nos olvidamos que ahí al lado hay otra disciplina que es la que evalúa estos programas sanitarios. Así que mi presentación, que vamos a tratar de que esté ajustada a los 15 minutos que me dio la coordinadora de la mesa, va a ser un poco hacer algún análisis comparado entre esta evaluación económica de tecnología de salud y la evaluación de programas sanitarios en Argentina con algunos casos de referencia. En general, encontramos que las metodologías de evaluación económica de tecnología de salud y la de programas sanitarios
son parecidas. Así que ahora vamos a ver un poco cómo se desarrollaron esas metodologías, los principales elementos, y después vamos a ver en el caso argentino alguna referencia breve al Remediar y al Nacer, como dos programas icónicos, dos programas tradicionales, que además cuando uno lee la literatura, siempre se hablan de casos de 2 o 3 años. Tanto el Nacer como Sumar superan la década. Por lo tanto, cuando uno va a decir, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio de este programa? ¿Cuál es el impacto? Tenemos que ver en cada una de las fases de estos programas, que empezaron abarcando algunas provincias de Argentina y después se extendieron al resto del país, cuál fue el desarrollo. Entonces empieza a aparecer una primera dimensión, que es la dimensión tiempo. Una cosa es cuando uno diseña internamente o con financiamiento multilateral o bilateral un proyecto de 4 años, y otra cosa cuando tenés 12 años. Y ahí claramente, como economistas y como especialistas del sector salud, estamos en falta en el sentido de que hay que ir desarrollando metodologías de evaluación que sean útiles y que permitan evaluar tanto los costos y los beneficios a precio de mercado o a precio sombra, y el impacto, cuál es la población cubierta, qué beneficio le trajo el programa y cómo hacemos para endeudarnos nuevamente o cómo hacemos para desarrollar nuevos proyectos. En Argentina tenemos otro clásico, que es el de lecciones aprendidas. En general, cualquier administración a los 4 años empieza y dice, no, todo lo que estaba antes está mal, ni siquiera lo leo y arranco. Y hay un déficit en cuanto a hacer análisis de lecciones aprendidas. Los que estuvieron antes aportaron muchas cosas metodológicamente y tenemos el deber de revisarlas, ¿sí? Entonces, esto lo vemos en la gestión pública y yo creo que todo esto es importante, fortalecer el tema del sector público regulador a nivel nacional, provincial y municipal, porque como hablamos ayer, la evaluación de tecnologías de salud con la CONATEC y con lo de la agencia, requiere tener un sector público fuerte. Entonces, en teoría, todo bárbaro, vamos a reproducir el NICE, o esta mañana con la presentación de Martín, hay que desarrollar todo esto, pero acá los reguladores brillan por su ausencia y la continuidad de los reguladores también brilla por su ausencia. Entonces, cada 3 años aparece, 3 o 4 años aparece un nuevo equipo de gobierno y define una nueva política que no considera todo lo anterior. Entonces, de lo que les vamos a contar un poco mi presentación va a ser esto sobre evaluación de programas sociosanitarios con alguna referencia a evaluación económica de tecnología de salud. Después Caterín va a presentar el caso chileno de evaluación de tecnologías y después Erika va a presentar la experiencia brasilera de algunos programas sociosanitarios. Bueno, llamativamente, por ejemplo, en evaluación económica de tecnología de salud tenemos que se arranca con un concepto de farmacoeconomía en algún momento y hoy en día casi todo el mundo ya habla de evaluación económica de tecnología de salud. ¿Por qué? Porque no es solo que evaluamos un fármaco, ¿sí?, sino que evaluamos todo el tratamiento. Esto quiere decir el fármaco, los productos adicionales que tiene la monodroga y todas las acciones conjuntas que se hace desde el equipo de salud. Entonces, es importante definir todo eso. Yo juego un poco en la prehistoria. Drummond ya planteaba en su libro de evaluación de programas la necesidad de definir quiénes eran el equipo sanitario integrado que desarrollaba la evaluación económica de tecnología de salud. Lo tradicional allí es el análisis costo-efectividad, el ACU, el análisis costo-utilidad, el plano ISER de variación incremental y los análisis de sensibilidad. Lo que hoy se discute en España, hace poco tuvimos contactos con la gente de España, es lo que se llama el análisis multicriterio y el Social Return on Investment, el SROI. Y obviamente acá, como antes se aplicaba en programas sociosanitarios, hay toda una discusión sobre qué hipótesis hacemos para ampliar la evaluación de fármacos. Bueno, esto se lo va a presentar también Caterín, pero bueno, es importante que nosotros tengamos presente que no solo el caso argentino tiene sus particularidades, sino que hay otros países en la región. Típicamente acá hay 2 puertas o 2 instituciones reguladoras interesantes, la que habilita el ingreso de fármacos a la economía, digamos, al sector de
mercado de medicamentos, y otra es la que hace análisis de tratamientos de alto costo, y ahí yo ponía el ejemplo de ANMAT en Argentina y del Fondo Nacional de Recursos en Uruguay. ¿Qué es lo que pasa con la evaluación de proyectos integrados, digamos, evaluación completa de proyectos sociosanitarios? Nosotros en Argentina tenemos programas financiados por el Gobierno Nacional, lo que llamamos en la jerga del sector público Fuente 11, y programas financiados con Fuente 22, que es financiamiento internacional. Allí tenemos programas multilaterales de crédito, básicamente BID y Banco Mundial, y después tenemos algunos más chiquititos, la CAF y otras agencias que financian. Y por el otro lado tenemos los bilaterales, que a partir del caso chino, del caso ruso, empiezan a ser importantes. ¿Qué usamos ahí? Usamos, bueno, esto del análisis costo-beneficio y el análisis costo-efectividad, y básicamente la teoría nos dice, la literatura nos dice, y la práctica también, que hay que evaluarlo previamente el programa, ver qué beneficios aporta, y evaluarlo ex post. Y también tenemos un análisis de sensibilidad como teníamos cuando evaluábamos tecnologías de salud. Lo innovador, análisis de impacto y análisis contrafáctico. Esto se discute en la literatura, también lo presentan los bancos, Erika va a mencionar algo de todo esto. Y lo importante es saber quién es la población cubierta por estos programas y qué beneficios le aporta el programa. Nosotros tenemos esta cosa en Argentina de que seguimos para adelante. Muchas veces no se completan las evaluaciones de impacto y se sigue con la línea de financiamiento. En realidad, la discusión con los dos grandes bancos, el BID primero, que es el más importante en cuanto a financiamiento, y el Banco Mundial después, es, sigo prestando en esa línea. Entonces, el NACER, el SUMAR siguen, el Remediar también, y hay otras líneas de financiamiento que también siguen en el área social y en infraestructura parecido. Pero no hay una especie de evaluación, es decir, esto realmente aportó, hay que corregir este tipo de actividades, hay programas que no fueron conducentes, no logramos bajar una tasa de mortalidad. Bueno, ese tipo de análisis no se trabaja tanto. Y todo esto funciona dentro de una lógica de sistemas nacionales de inversión pública. Bueno, para ir a cosas concretas. En las literaturas de la parte de evaluación de programas sociosanitarios encontramos que en general se trabaja o se inició evaluando proyectos de infraestructura y se pasó a proyectos de programas sociosanitarios basados en capital humano. ¿Cuánto le mejoramos la calidad de vida a la población? Y el extremo de esto es irnos ya a ver, bueno, si aumentamos la esperanza de vida, como en algunos casos del programa SUMAR que intentaron evaluar. No sé si todos saben, pero el programa SUMAR empezó en el NOA-NEA y después se fue expandiendo a todo el país. En algunos casos iniciales, cuando estaba acotado a las provincias del NOA, se pudo hacer análisis contrafáctico. Después, cuando se extendió al todo el país, eso se hace cada vez más complejo y muchísimo más caro. Entonces, los ejecutores de los programas les interesa mucho más guardarse $1,5 millones para hacer un nuevo consultorio, para distribuir más medicamentos, que para empezar a evaluar impacto. Y ahí hay toda una discusión que vamos a tener en 2 o 3 minutos. En la parte de evaluación de tecnología de salud, obviamente todos manejamos acá lo de la efectividad clínica de los fármacos, que es un requisito que se le pide a la industria para presentar los nuevos productos, y en algunos casos se le exige también, como en el caso australiano, el análisis de costo-efectividad, y empieza a solicitársele también la evaluación de impacto presupuestario. Acá también hay mucha confusión, tanto con la gente, digamos, de la academia, con la gente de la industria. Alguien habla de impacto y estás hablando con alguien de la industria y te dice, sí, impacto presupuestario. Hablas con alguien de salud pública, le decís impacto y está pensando en la cobertura de tu programa. Entonces, es importante una cosa muy básica que hacemos en los cursos, que es definamos el glosario de términos, definamos de dónde estamos parados, cuál es nuestro mapa de actores y para quién estamos haciendo el estudio y a quién nos estamos refiriendo. Si no, mezclamos todo y empezamos a ir de un lado para el otro. Bueno, los desarrollos. Lo que les decía antes, en general, en la literatura de los programas sociosanitarios hablaba del análisis costo-beneficio social.
se empieza a hablar actualmente de evaluación de impacto. Es muy difícil lograr definir que esta evaluación de impacto tiene que estar atada a un periodo y a una cobertura geográfica. No es lo mismo hacer la evaluación de impacto de un programa de una provincia o de una región no ANEA, ni que hablar del GBA, o de todo el país. Claramente tengo que poder definir esa población beneficiaria y a partir de allí si voy a poder plantear un contrafáctico o no, dónde intervino el programa y cuáles son las otras funciones. En términos de evaluación de tecnología de salud, se va a un tema de costo-efectividad y a desarrollar cada vez más rápido el impacto presupuestario. Todas estas noticias que nos traían ayer en los paneles de la mañana sobre drogas que salen 2 millones de dólares, la de Novartis y las otras drogas, tienen muchísimo que ver con el tema de impacto presupuestario y fue importante lo que vimos hoy también de que de repente no necesariamente nueva tecnología quiere decir multiplicar por 100 el costo. Bueno, rapidísimo, en el caso argentino tenemos algunas normas que no se las voy a leer, pero que cada vez que se pide financiamiento externo hay que pasar por una resolución 108/2009 y se le pide una serie de dictámenes que hoy en día se están cumpliendo a medias. Lo importante son estos dos puntos: si existe un análisis costo-beneficio ex ante y si hay un diseño de matriz de impacto, que en la terminología llamamos la matriz de marco lógico. Este es el Plan Nacional de Inversiones Públicas, que no lo vamos a ampliar en este momento, pero bueno, cada vez que un ministerio quiere desarrollar algo, va a negociar con jefatura de gabinete, le presenta la propuesta de los 200, 300, 500 millones de dólares, hay toda una negociación y todo eso pasa de una Dirección Nacional de Inversión Pública por las distintas jurisdicciones, va a jefatura de gabinete y una vez que todo eso está ok, pasa a la ley de presupuesto de ese año. Ok, esto es lo tradicional de la literatura. Como ven, acá hay un análisis costo-beneficio ex ante y acá hay una matriz de resultados. Eso es lo que tendrían que tener todos nuestros países cuando evalúan los proyectos sociosanitarios. El programa Remediar. Bueno, yo creo que no debe haber en sala alguien que no conozca este programa. Este programa empezó ya por 2003, más o menos. Estos son algunos datos. Las consultas cubiertas en el 2005. Los botiquines distribuidos, y este es un programa de provisión pública de fármacos que fue desarrollándose y por una serie de ahorros de costos logró superar los 10 años. En términos de resultados e impactos, fíjense, la cobertura es a 16 millones de usuarios, ¿sí?, con el 35% de 58 millones de consultas anuales del primer nivel cubiertas por el Remediar. Acá hay todo un tema de política pública. Por fin la atención primaria de la salud es la que capta gente. ¿Por qué? Porque en contrapartida de eso el paciente se lleva su fármaco y eso ha sido un elemento súper importante de todo esto. Redistribución del ingreso. Ya tempranamente, 2006-2007, se empezaron a calcular los índices de Gini, del gasto en medicamentos de la población en general. Y los primeros estudios de 2003 muestran una mejora del 50% y a partir del 2010 hay un 22% de mejora en la redistribución del ingreso. Esto no está metido dentro del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, sí es una metodología de evaluación que desarrolló el programa Remediar. Se han logrado avances en los procesos, integración vertical de programas sanitarios sustantivos y fortalecimiento de estructuras de logísticas provinciales. No sé si todos recuerdan, pero este programa logra distribuir desde la unidad ejecutora central con financiamiento BID una millonada de botiquines y se los manda directamente a los CAPS y los CAPS le informan el diagnóstico al nivel central. Esto es una mejora institucional súper importante. Bueno, el Nacer Sumar, de vuelta tenemos otro programa que supera los 10 años. Se hablaba siempre del seguro público, del seguro, de fortalecer los seguros provinciales de salud.
y tiene una serie de objetivos muy amplios, incrementar acceso y calidad. A mí me interesa mostrarles esta presentación. Hay un total de 15 millones de inscriptos en este programa. Esto es aproximadamente al 2016. Hay una cobertura territorial de 7.666 establecimientos públicos, prestaciones por 125 millones y una inversión en ese momento de 4.900 millones de pesos. Un tema de indicador importante es que es un programa que empieza a hablar de resultados y se le paga a las provincias en una parte de la distribución del fondo mensual del programa por cobertura de este tipo de indicadores. Los primeros 3, atención temprana de embarazo, seguimiento de embarazo y efectividad del cuidado neonatal. O sea, son indicadores que empiezan a acercarse a indicadores de resultado. Bueno, en términos de evaluaciones de impacto, hay 2006-2009, captación temprana del embarazo, cuidado del embarazo, aumentos significativos en la población que era la población cubierta, no ANEA en ese momento, y reducción de riesgo de muerte neonatal. Todo esto fueron estudios hechos por equipos del Banco Mundial que trataron de hacer contrafácticos con metodología adecuada, digamos, ¿no es cierto? Y también llegan a calcular un costo por daily, costo por salvar la vida a partir del Plan Nacer, $814, ahí en el año 2014. Bueno, voy a seguir adelante porque estamos cortos de tiempo. Entonces, el final de la historia es, en principio, si vemos los programas sociosanitarios a nivel nación, hay una evaluación tradicional que habla solo de costos monetarios de obras y servicios. Hay una descripción de beneficios y de beneficiarios por etapa, en la etapa de prefactibilidad. La otra cosa que ocurre es que se carece de una evaluación de costos-beneficios ex post. Se termina el programa y no sabemos si se habían logrado los beneficios, los costos y beneficios iniciales. Esto en la jerga se llama si se alcanzó la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto. La otra cosa en términos de impacto, no se logra una presentación completa de la matriz de marco lógico. Y las evaluaciones de impacto son, así como les dije, parciales, tanto porque toman algunos años y algunas regiones, tanto porque se mueven para periodos más cortos. Pero cuando estamos en programas de 12 años de vida, es muy complejo realmente lograr ese resultado. La otra cosa es que la literatura va a programas de un solo componente, pero como tenemos multicomponentes, todo el análisis tan interesante de los economistas experimentalistas que hablan de los estudios de impacto contrafáctico. Ahí tenemos a Esther Duflo, una excelente charla TED sobre el terremoto de Haití y cómo implementar estos programas en Asia-Pacífico. Eso no se logra porque la metodología es muy cara y se hace muy complejo evaluar los programas multicomponentes. Lo último es lo que le comenté recién. Los proyectos sociosanitarios como el Nacer lograron identificar y hacer contrafáctico para variaciones en la tasa de mortalidad infantil y en el caso de Remediar lograron evaluar la efectividad en términos de mejora del coeficiente de Gini. Así que eso es el mensaje. Por último, quería decirles, las AES están funcionando. El año 2018 participamos del Encuentro Nacional de Economía de Saúde en Brasilia. Hubo otro encuentro en Chile donde participó gente de AES. Estas AES un poco están en la línea de lo que hace IGEA, que su último encuentro fue en 2017. Y por último, tenemos mucha referencia con la gente de Economía de la Salud de España, con la que también interactuamos. Entonces, lo que nos parece importante es que sigamos viendo todos estos temas y sigamos profundizando estos temas porque hay un montón de cosas para hacer y cualquiera sea la próxima administración, yo creo que va a ser un momento muy potente para aplicar todas estas metodologías. Muchas gracias.